Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amada Iglesia de Jesucristo. Los saludo cordialmente para compartirles la palabra de Dios correspondiente al día miércoles 25 de diciembre, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2, desde el verso 1 al 14. Y el título del tema se llama Evangelio de gozo. Vamos a pedirle la guía a nuestro amado Dios por medio de su Espíritu Santo, para que podamos entender la palabra. Amado Rey, gracias por tu poderosa palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que nos la revele, el que nos ayude a entenderla, Señor, porque necesitamos tu guía en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en primer lugar, para desearles una muy feliz Navidad, teniendo en cuenta que para nosotros los hijos de Dios, Navidad significa que nos ha nacido un Salvador, que es nuestro Señor Cristo Jesús. Así que eso es lo más importante, más allá que algunos puedan decir no fue 25 de diciembre o fue tal otra fecha. Eso pasa a segundo plano. Lo más importante es el significado, que ha nacido nuestro Rey. Amén. El día de hoy vamos a compartir un tema que se llama el Evangelio de gran gozo y que está en el libro de Lucas capítulo 2 desde el verso 1 al 14. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Amén. Dice la palabra: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Y este primer censo, siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Atentos con esto. Que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Miren, Belén era casa de la familia de David. Amén. 5. ¿Para qué? Para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Amén. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a un primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó con resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No teman, porque yo os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Esto les servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Entonces, esta sección de la palabra de Dios
que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 2, narra respecto al nacimiento de Jesucristo. ¿Dónde? En la ciudad de Belén, durante un censo decretado por el emperador Augusto. Entonces, en esta parte de la palabra se incluye la llegada de José junto con María, quien se encontraba encinta. Y luego narra la palabra que Jesús nace en un lugar muy humilde, en un pesebre. Luego de eso, ¿qué más sucede? Hay una anunciación del ángel a quienes, a los pastores, a gente también de condición muy humilde, ¿no? Entonces, este mensaje de los ángeles subraya algo, que la salvación es universal, es para todos. ¿Amén? Entonces, ¿por qué? Porque el propósito de la venida de nuestro Señor Jesús ha sido traer una reconciliación entre Dios y la humanidad. ¿Amén? Entonces, vamos a ver un poco del contexto, ¿no? En primer lugar, el emperador de Roma, ¿quién era? Augusto. Y él que había decretado, se había decretado un censo que generalmente se realizaba por temas militares o fiscales, ¿no? Entonces, con este censo que hacían, consolidaban el control del Imperio Romano sobre las provincias. Entonces, previo a analizar verso por verso, hay que entender un poco más de la palabra. Amén. Comparando con los otros evangelios, tanto con Mateo, Marcos y Juan, el libro de Mateo, en el capítulo 2, habla también acerca de la visita de los magos a Jesús en Belén, y también el intento de asesinato por parte de Herodes. En el libro de Marcos no incluye el nacimiento de Jesús, y en el libro de Juan es algo más general, porque dice: en el principio era el verbo, en el verso 1, y en el verso 14, y el verbo se hizo carne. Amén. Entonces, en el libro de Lucas podemos encontrar un poco más de detalle respecto al nacimiento de nuestro Salvador. Lo otro que queremos recalcar es que en Jesucristo se cumplen las profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la profecía que se encuentra en Miqueas, capítulo 5, verso 2, nos habla acerca del lugar de nacimiento de Jesucristo. Amén. Entonces, dice ahí sí la palabra que Jesucristo iba a nacer en Belén. Segundo, también esta sección de la palabra nos habla acerca del nacimiento del Salvador, que 7 siglos atrás ya lo había anunciado Isaías. En el capítulo 9, verso 6, dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Entonces, nos hablaba acerca de un Dios fuerte, de un Padre eterno, de un príncipe de paz, ¿no? También nos habla acerca de otra profecía de Isaías, donde decía que la Virgen iba a concebir un hijo, ¿no? Y al cual se le pondría por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Hay otra profecía también en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 5, acerca que nos dice que nuestro Salvador iba a ser descendiente de David. Y sino que hay otra profecía más en Isaías 42, 6,
donde dice que Jesucristo, ¿qué sería? Luz para las naciones. Entonces, vemos que el centro de todo es Jesús en este capítulo 2. Amén, de la palabra de Dios. Y también el mismo Jesús que nos decía, escudriñen las escrituras porque estas dan testimonio de mí. O sea, debemos de enfocarnos en el nacimiento de nuestro Salvador. Eso es importante porque muchos celebran Navidad y sacan a Jesucristo de la celebración. ¿Y qué traen en lugar de Jesucristo? Se concentran en los regalos, en la comida, en Papá Noel, en la pirotecnia, qué sé yo. Pero no debemos de desenfocarnos. El centro de la palabra es Jesucristo. Amén. Entonces, ahora vamos a puntualizar algunos versos. Por ejemplo, en Lucas 2:1, que dice: aconteció en aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Entonces, ¿por qué empadronaban en esas oportunidades? En este caso el Imperio Romano. Empadronaba para tener un control político, saber cuántas personas había en las regiones. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Cuando leemos el siguiente verso que dice, este primer censo. Amén. ¿Qué significa que subrayen este primer censo? Que hay una intervención divina que afecta el curso de la historia de la humanidad. Que Dios tiene el control sobre todas las naciones, sobre los reyes, sobre los eventos históricos. Amén. Porque escrito estaba que iba a nacer un Salvador. Y para que se cumpliese cada una de estas profecías que hemos repasado hace un momento, fue necesario que hubiera un censo. Entonces, eso es lo que debemos de entender, que Dios tiene el control sobre todo. Si nos ponemos en la mente de José, ¿qué diría José? José, tal vez en su condición humana, podría pensar, oye, Señor, me has enviado un ángel a decirme que María está embarazada, que no la deje, y ahora me llevas a mi ciudad natal, que es Belén, la ciudad de mis antepasados, entre ellos David, con una mujer encinta y no hay lugar donde hospedarse, ¿no? Y en su condición carnal, José podría decir, ¿por qué permites que me pase esto? Y amados hermanos, entendamos que Dios tiene el control sobre nuestra vida, que nosotros, al ser hijos de Dios, nuestro propósito, ¿cuál es? Anunciar el Evangelio de Cristo. Y muchas veces, en muchos pasajes de nuestra vida, no entendemos por qué suceden las cosas. Y ahí podemos ir a este verso que está en Romanos 8. A todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. No te quejes, amado hermano, hermana, por las circunstancias que te toca pasar. Si tú eres un hijo de Dios y estás en la voluntad de Dios, y le sirves a Dios y predicas su palabra, pueden pasar circunstancias muy difíciles, pero confía en Dios. Él tiene el control de todo. Sigue anunciando a Jesucristo. Amén. En este caso había movido al gobernador de Siria, no a Cirenio. Haz un censo. Eso vino de Dios. Amén. Lucas 2, verso 3, que dice, e iban todos para ser empadronados,
cada uno a su ciudad. Ahí que hubo un movimiento masivo, ¿no? Donde se recalca la conexión genealógica de Jesús con la casa de David. Porque recordemos que Dios le había prometido a David que su reinado sería eterno, que siempre habría un descendiente en el trono de David. Amén. Entonces, vemos que Jesucristo viene de esa línea genealógica, porque Dios cumple lo que promete. Tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios de pactos que cumple su promesa. Así que, amados hermanos, si Dios nos ha prometido algo, conforme a su voluntad, Dios lo va a hacer. Amén. Desde el verso 4 al 7 dice: y subió José a Galilea, a la ciudad de Nazaret de Judea, de la ciudad de Nazaret a la ciudad de David, que se llama Belén, ¿no? Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que en cuando ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso es lo siguiente que quiero recalcar. Lo primero fue: nos ha nacido un Salvador conforme a la voluntad de Dios, bajo la soberanía de Dios. Segundo, ¿dónde nació nuestro Salvador? En un humilde pesebre. Y eso es lo siguiente que tenemos que recalcar: que necesitamos humildad para que nazca el Salvador en nuestro corazón. Dios no mira lo que ve el hombre, Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y si le abrimos nuestro corazón con esa humildad del pesebre, Dios va a ser nuestro Rey. Desde el verso 8 al 14. Amén, ya para ir terminando por el tiempo que tengo. Y dice que había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y a ellos se les presentó un ángel del Señor, con la gloria resplandeciente de Dios, e hizo que los pastores tuvieran temor. Pero ahí, en ese momento que hizo el ángel, les dijo: no teman, yo estoy aquí para darles buenas nuevas de gran gozo, ¿no? Entonces, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Esas buenas que los ángeles anunciaron a los humildes pastores, ahora nos toca anunciarlo a nosotros. Amén. Entonces, amados hermanos, en la Navidad, como hijos de Dios, toma la palabra y recalca que el objetivo principal de esta celebración es que Jesucristo nazca en un corazón humilde. Vamos a orar. Padre bello, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enviarnos a tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, amado Dios, porque no nos dejaste solos, sino que nos dejaste a tu Espíritu Santo, quien nos hace recordar las palabras de Cristo. Y en este tiempo, amado Rey, te queremos pedir que entres a nuestro corazón, que reines sobre nuestra vida. Y aquellas personas que aún no han aceptado a Jesucristo, que puedan tener un corazón humilde para abrirlo y aceptar a nuestro Rey. Gracias, bendito Dios, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Señor, no hay palabras que puedan
describir tu grandeza y tu infinito amor.